Fue en el tiempo del incidente de George Floyd cuando escribí esto. Recuerdo mirar el mundo y lo que estaba pasando y pensé, el mundo está cambiando radicalmente, a un ritmo muy rápido. Y por supuesto, lo que está sucediendo en el mundo no es permanente, pero nos estamos moviendo a través de convulsiones interesantes y tiempos de curación colectiva. Y pensé, ¿cómo pueden los seres espirituales, cómo podemos todos navegar por este tipo de realidad? Me gustaría darle la bienvenida de nuevo al programa al campeón que regresa, Matt Kahn. ¿Cómo estás, Matt? Campeón de regreso, Dios, eso fue genial. ¿Cómo estás, amigo? Como un campeón que vuelve, estoy de maravilla. Me siento genial, me siento como un campeón. Muy bien, amigo mío, muy bien. Estuviste en uno de nuestros primeros programas hace un tiempo y fuiste un gran éxito, obviamente, porque eres increíble. Y mucha de nuestra audiencia me preguntaba, ¿cuándo va a volver Matt? Pero pronto va a volver, yo decía, y aquí estás, amigo, para hablar de tu nuevo libro, Todo por Amor, porque Dios sabe que necesitamos un poco más de eso en este mundo. El mundo necesita un descanso. Solo un poco, pero no mucho, una pizca, como se dice. Para quienes no escucharon tu primer episodio, ¿puedes contarnos un poco sobre cómo comenzó tu viaje espiritual? Claro, bueno, he sido un empático la mayor parte de mi vida, lo que significa que he estado confundiendo mis sentimientos y experiencias con las de los demás y tratando de conectar mientras manejaba la mayoría de mis relaciones. Y tuve éxito en sobrevivir esa vida. Fui criado en una familia de gente hermosa, pero con mucha volatilidad emocional. Y me resultaba difícil entender dónde empezaban mis experiencias y dónde terminaban las de los demás. Y a través de una serie de experiencias espirituales muy profundas, me di cuenta de que tengo la capacidad de sentir dentro de las experiencias de la gente. Y luego tengo la capacidad de estar en sintonía y ayudar a la gente a estar más en sintonía con sus emociones y sentimientos y a sanar a un ritmo bastante radical. Así que ha sido un viaje increíble de toda la vida, pero que me ayudó a darme cuenta de que mi vida me estaba entrenando para el campeonato, como dijiste al principio, para ayudarme a luchar por el mundo, para recuperar la capacidad de ser más inteligentes emocionalmente, para renunciar a nuestra armadura defensiva y poder en este momento de la historia dar un paso adelante como seres centrados en el corazón y ver que a medida que nos centramos en el corazón, el mundo en general comienza a volverse más consciente y vemos cómo toda la epidemia kármica, como los problemas del mundo realmente empiezan a revertirse a medida que comenzamos a crear una realidad más consciente. Fantástica respuesta, señor. Ahora, ¿qué te inspiró a escribir tu nuevo libro, Todo por Amor? Dios, sabes, fue durante el tiempo del incidente de George Floyd cuando escribí esto. Recuerdo mirar al mundo y lo que estaba pasando y pensé que estaba cambiando radicalmente y a un ritmo muy rápido. Y por supuesto, lo que está sucediendo en el mundo no es permanente, pero nos estamos moviendo a través de convulsiones interesantes y tiempos de curación colectiva. Y pensé, ¿cómo pueden los seres espirituales, cómo podemos todos los seres navegar por este tipo de realidad? ¿Cómo atravesamos este tipo de cambio para salir del otro lado, más centrados y conectados en el corazón? Y empecé a preguntarle al universo qué es lo que el mundo necesita en este momento. Y empecé a canalizar el esquema de Todo por Amor. Y empecé a canalizar cuál es el tema de Todo por Amor, que es el poder transformador del espacio de espera, que es un enfoque revolucionario de cómo podemos percibirnos a nosotros mismos y comunicarnos con los demás desde la comprensión y la conciencia de que todo el mundo está en un profundo viaje de sanación. Sean conscientes de ello o no, así que tuve la oportunidad de escribir un libro, un manual de instrucciones, un plan para activar el nivel más profundo de empatía y compasión. ¿Cómo permitimos que nuestra sensibilidad nos hagan más fuertes, más poderosos? ¿Y cómo conectamos con otras personas sin tener que estar de acuerdo? ¿Cómo realmente creamos una conexión de unidad en un mundo dividido? Y como telón de fondo del libro, compartí algunas de las historias más profundas de mi educación. Y realmente tejí a través del libro una visión clara de cómo he llegado a ser la persona que soy hoy, que no es solo mi historia, sino la de todos nosotros. Es uno de los libros más profundos que he escrito y es algo de lo que estoy sumamente orgulloso. Ahora, creo
que hablaste de este libro, pero quería preguntarte, ¿solemos preocuparnos tantos por lo que otras personas piensan de nosotros, tanto que es sofocante? Frena nuestro viaje por la vida, nos detiene y nos trae dolor y sufrimiento. Todo esto sucede, por cierto, la mayoría de las veces dentro de nosotros. Y sí, a veces la gente dice cosas, pero otras veces es la idea percibida de lo que están pensando de nosotros o la idea percibida de lo que van a decir a nuestras espaldas o algo así, lo que no es sano de cualquier modo, porque ¿por qué permitimos eso? ¿Qué pasa con la humanidad en general que necesita sentirse aceptada por los demás y realmente valorar lo que otras personas piensan de nosotros? Y hay algo saludable en esto porque te sirve de guía, pero hablo de cuando esto se convierte en algo tóxico. Bueno, es interesante porque en nuestra sociedad actual mucho se impulsa por un sentido de popularidad, que es básicamente un mundo que se ha condicionado en torno a la faceta de la telerrealidad. Así que cada persona está tratando de ser su propio programa, tratando de luchar por su propio espacio de mercadeo y su propia audiencia. Y es interesante cuando llegamos a pensar, y no sé si esta es la palabra, acomodarse. Creo que sí, es una buena palabra. Nos acomodamos a nosotros mismos como un producto y nos convertimos en un objeto. Y creo que, y voy a responderte de una forma muy indirecta. Imaginemos que vivimos en una realidad donde todo el mundo a tu alrededor, en un momento dado, está de acuerdo en que somos suficiente. Nos gustas, te aprobamos, con 5 estrellas, en todos los ámbitos. A todo el mundo le encanta todo de ti. Si sientes esa experiencia, ¿cuál es el instinto que surge en tu cuerpo? Lo que sentimos es una sensación de alivio, pero si sintonizamos con el alivio, y esto es lo extraordinario, el alivio es que ahora puedo dejar de obsesionarme por completo conmigo mismo. Y lo que es realmente interesante es que debajo de todos los niveles superficiales de intentar impresionar a los demás y ser todo para todos, pensamos que tenemos que todo el mundo nos tiene que aprobar para poder descansar de esta obsesión de toda la vida, de preocuparnos por nosotros mismos. Porque la verdad es que cuando nos preocupamos por nosotros estamos en un estado de supervivencia y cuando estamos en este estado no estamos conectando con nosotros mismos. Así que la intención correcta es que cada persona tenga el deseo de liberarse de la desesperación sin fin de la preocupación propia para poder pasar de la preocupación a la conexión con uno mismo. Pero la parte inconsciente es que la gente va por ahí diciendo, podría hacer esto una vez que todos me aprueben. Así que la invitación espiritual es, ¿cómo puedo pasar de la preocupación propia a la conexión propia sin tener que pasar por la aprobación de los que están fuera de mí? Y esa es una invitación bastante radical. Entonces déjame preguntarte, ya que tú y yo tenemos más o menos la misma edad, así que recordamos los días sin internet, sin redes sociales y todo ese tipo de cosas. En la época actual, cuando dices que nos acomodamos como un producto, oímos hablar mucho de que tienes que crear una marca de ti y, de nuevo, no todo el mundo, pero hay un cierto nivel de mercantilización, incluso en cosas básicas, incluso si estás en Facebook, TikTok, en Instagram, Twitter. Estás buscando seguidores y likes para sentir aprobación. Cuando tú y yo estábamos creciendo había 3 canales, solo 3. Y los espectáculos solían obtener alrededor de 20 o 30 millones de espectadores. Ahora, eso es solo el Super Bowl. Cierto. Es el Super Bowl nada más. Entonces, antes había una cantidad minúscula de contenido en el que todo el mundo se centraba. Pero ahora hay cantidades interminables de contenido. Es casi tan expansivo como el universo mismo y sigue expandiéndose literalmente a cada segundo. Nuevas personas se unen para hacer esto y aquello. Entonces, ¿cómo podemos conciliar un mundo en el que todos buscamos atención, donde todos buscamos likes y aprobación fuera de nosotros mismos? Parece una receta casi tóxica y creo que es una de las razones por la que estamos donde estamos ahora. Sí.
Pero el lado positivo, pero por el lado positivo, ese mismo poder puede ser utilizado para el bien, para difundir un mensaje como lo haces tú con tu trabajo y yo con el mío. Exacto. Intentamos curar al mundo y alimentarlo con cosas buenas a través de nuestras marcas, productos y lo que hacemos. Nuestro producto es el amor, nuestro producto es educar y ayudar a la gente con sus problemas y en su viaje de vida. Así que va en ambas direcciones, pero parece que hay más del lado negativo que del positivo y creo que estamos tratando de cambiarlo. ¿Qué piensas de esto, Matt? Me recuerda a una enseñanza que di hace un par de años llamada la apatía de las opciones, donde dije que el ejemplo era: imagina que vas a un restaurante y en el menú hay 20 opciones y eliges la ensalada de col rizada y tienes una experiencia regular. Luego, en una dimensión paralela, vas a otro restaurante que solo tiene 3 opciones para elegir y eliges la misma ensalada. Sorprendentemente, vas a disfrutar más la ensalada del menú con menos opciones, aunque sea la misma ensalada que en el otro restaurante. Y la razón es que cuando hay más opciones, porque vivimos en una sociedad que cree que más opciones equivale a más libertad, pero la verdad es que más opciones generan más indecisión y esto nos hará sentir más incompletos e insatisfechos. Entonces empezamos a pensar que si no estamos satisfechos aquí, tenemos que buscar afuera aquello que no encontramos en nuestro interior. Ahora, si aplicamos esto a la validación que buscamos en los demás, si tener menos opciones hace que la ensalada sepa mejor, porque menos opciones nos facilita el sentimiento de satisfacción, quiere decir que mientras busquemos la aprobación de más personas, más inseguros y dudosos seremos de nosotros mismos. Y cuando busquemos esa aprobación en nosotros mismos, como la estamos buscando de una fuente con menos opciones, que es solo la nuestra, encontraremos la satisfacción que ninguna pareja, amigo o familia puede darnos regularmente. Entonces, lo interesante es que vivimos en un mundo donde más opciones se perciben como más libertad, pero esto solo crea más descontento y nos hace buscar fuera lo que siempre hemos intentado encontrar adentro, pero que siempre estuvo dentro de nosotros mismos. Así que en otras palabras es como un Costco espiritual, ¿no? Sí. Porque en Costco solo hay 1 o 2 opciones por cada categoría. Así es. No puedes elegir entre 50 ketchups porque generalmente hay solo una. Solo hay una de 200 kilos. Sí, es verdad, es de 200 kilos, pero es la única Sí, opción. solo una. Máximo 2. Hay solo una marca de frijoles. Una. Y ya está. Y sí, y tienes que comprar una muy grande, pero solo hay una. Esto es solo una broma, pero es semi-real porque cuando vas a Costco te sientes realizado porque no hay confusión. Entras, compras, sales y te sientes tranquilo la mayoría de las veces. Pero cuando vas a un Walmart, cuando tienes estas grandes tiendas de comida donde hay 100 ketchups diferentes o 100 tipos de cosas orgánicas diferentes y dices, ¿cuál debo comprar? Debería comprar la que es criada en granja, la ketchup libre o feliz. Libre de jaula. Ketchup de granja, ¿cuál? De la granja a la mesa. De la granja a la mesa, exacto. La única ketchup que a mí me gusta es cuando el tomate se cae solo, porque si lo arrancas es asesinato. Qué malo, eso estuvo muy malo, pero gracioso. Es gracioso porque es verdad, pero sí, es una especie de Costco espiritual en muchos sentidos. Y me encanta cuando dices que buscamos la opción correcta, pero esa opción está dentro de ti cuando te conectas. ¿Cómo te conectas con ese yo superior? ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué cosas podemos hacer para conectarnos y cortar toda esta basura que llevamos dentro de nosotros? Claro, es una gran pregunta. Bueno, la forma en que podemos conectar con el uno, el yo soy, ese que vive dentro de todos los seres. Pero ese yo soy que comienza cuando te descubres a ti mismo. Tenemos que construir una relación con algo que sea constante y fiable. Por eso, si observamos nuestra realidad, podemos decir que la realidad externa no es fiable. De hecho, la única fiabilidad de la realidad externa es lo rápido que cambia. Lo que sí parece ser fiable en nuestras vidas, lo que nunca nos abandona un solo momento y lo que siempre ha estado ahí, es la respiración. Entonces, cuando establecemos una relación con nuestra respiración,
nos estamos reuniendo o volviendo al único yo soy que habita en nosotros y en todos los seres. Pero antes de que podamos conocernos como el yo soy en todas las formas, tenemos que conocerlo dentro de nosotros mismos. Así que tenemos que salir de ese mercado con opciones infinitas. Tenemos que tomar asiento en medio de Disney mientras todos saltan entre atracciones. El asiento de nuestra iluminación no es más que una banca en medio de Disney. Y nos sentamos y respiramos. Y respiramos como una forma de decirnos a nosotros mismos: voy a estar tan presente con mi respiración como mi respiración lo está conmigo. Y ese es el momento en el que volvemos a la conciencia de la unidad. La velocidad a la que alguien despierta y se da cuenta de que es el amor del universo en forma física depende realmente de lo fiable y consistente que sea la relación de esa persona con su propia respiración. Literalmente comienza, se expande y concluye en esa profunda simplicidad. Y también puedes ir un poco más profundo que solo la respiración, también la meditación, para aquietar las cosas a tu alrededor y permitirte conectar con la fuente. Bueno, yo diría que es innecesario. Ok. Porque le estamos dando el poder al ruido del exterior y estamos diciendo que necesito algo del exterior para ser diferente y así poder tener una experiencia interna diferente. O incluso la experiencia interna más externa es tu propia mente. Necesito que mi mente esté en silencio para poder estar más en mi corazón. Y hay personas que tienen esa experiencia genuina, pero en realidad es una percepción de enfermedad, porque si buscar validación y aprobación de otras personas es lo que crea este descontento, entonces necesitar que las cosas alrededor sean silenciadas para centrarnos es lo mismo, pero reformulado. Entiendo lo que quieres decir, pero puedo entender tu punto de vista sobre eso, pero quiero decir, tú meditas. Tú meditas, ¿verdad? Yo medito, pero lo hago de forma diferente. Mi estilo de meditación consiste en... Bueno, mi mente no es ruidosa de por sí. Esto no es algo que hago voluntariamente, sino que sucede espontáneamente, pero mi forma de meditar, y así lo enseño, es: ama la mente cuando esté ruidosa y también ámala cuando está en silencio. Ama el corazón cuando esté congestionado y ámalo también cuando esté abierto. Porque al principio, cuando la gente medita, puede experimentar un profundo ruido seguido de un profundo silencio. Y es un contraste maravilloso, pero crea una distorsión extrema donde la gente comienza a necesitar que las cosas estén siempre en silencio para tener ese tipo de conexión, lo que crea dos lugares: crea ruido y silencio, o crea conciencia e inconsciencia. Y lo que quiero hacer con mi trabajo es romper toda la dualidad de ir de un lugar a otro. Así que, hablando radicalmente, cuando respiramos o cuando amamos, respiramos si hay silencio y también respiramos cuando no lo hay. Y lo interesante de este tema, porque hay muchas formas de meditar, pero la meditación es una forma de autoindagación, así que lo importante es que la gente se pregunte: cuando hay mucho ruido, ¿acaso se interrumpe la respiración? Y si hay silencio, ¿se interrumpe la respiración? Y lo que sucede de manera lenta pero segura es que nuestro punto de vista del momento no proviene de la interpretación de la mente o de cómo el momento nos recuerda un trauma pasado, sino que viene de una nueva perspectiva, que es la de la respiración, que es que todo está sucediendo, todo está cambiando, pero si nada interrumpe permanentemente el ir y venir de la respiración, comenzamos a asentarnos en una perspectiva más inclusiva de lo que está ocurriendo en nuestra realidad. Por eso me gusta enseñar una forma inclusiva de meditación en lugar de una forma exclusiva. Muy, muy bien. Ahora, muchos de nosotros lidiamos con la ira. Sí. Nos enojamos porque la vida no va como queremos o porque las personas no hacen esto o aquello, con el recaudador de impuestos que llama a nuestra puerta. Nos enojamos con todo el tiempo.
¿qué consejos tienes tú, Matt, para lidiar con la ira y para poder dejarla ir? Y voy a darte mi percepción de la ira. Para mí, al menos tenía que identificar por qué estaba molesto, porque la ira es solo un síntoma, Sí. no la raíz. Y podrías tomar, entre comillas, drogas para reducir los síntomas, pero no sabes qué lo está causando. Así que si entendemos al hacer el trabajo interno, entrar y descubrir, oh, esto me molestó porque esta persona me quitó mi osito de peluche cuando tenía 7 años y eso se convirtió en una bola de nieve que te molesta y te llena de resentimiento. Es solo un ejemplo, pero por una vez que lo entiendes, puedes trabajar en ello y eso te ayuda, al menos para mí, pero me encantaría saber qué piensas. La ira es algo muy interesante y creo eso porque enseño desde una perspectiva muy amorosa y para mí es muy importante siempre enseñar y revisar. Hay cosas que dejamos ir, hay cosas que no resentimos, hay cosas que con el tiempo aprendemos a soltar. Pero creo que hemos llegado a un lugar, especialmente en el viaje espiritual, donde somos casi demasiado felices con liberar y dejar ir. Y se convierte más en una especie de desvío o una especie de evasión. Y creo que cuando miramos la ira es una emoción tan poderosa y la gente tiene tanto miedo de ser herida por alguien o de herir a otros, especialmente con nuestra herencia y nuestras heridas. No es de extrañar que sea la emoción de la que más gente quiere deshacerse. Pero lo que yo veo desde una perspectiva amorosa es que todo tiene el máximo valor como agente evolutivo de la conciencia. Y por eso tenemos que mirar qué es realmente la ira. Y la ira es la furia de la pasión fermentada, que basada en un trauma que ocurre en nuestras vidas, hay cierta parte de nosotros que se apaga y cuando se apaga en nosotros, se apaga nuestro artista interior. Porque la conciencia dentro de nosotros es una expresión de arte y creación. Y así, en un momento dado, dejamos de ser artistas, artísticos, creativos, visionarios, dejamos de soñar. Y nos encerramos en el modo de supervivencia para tratar de vivir en breve por la atención, la validación y la aprobación de nuestra familia o quien quiera que sea. Así que la ira es en realidad la furia del artista interior que dice déjame salir y déjame crear. Y así descubrimos que la ira puede ser provocada por otros, por incidentes o por situaciones. Pero la verdadera ira es que mi artista interior quiere ser liberado. Y como la autoexpresión creativa está alojada en el chakra sacro, en nuestras entrañas, y ese es el chakra debajo del corazón, encontramos eso amándonos a nosotros mismos. Y de nuevo, cuando estamos enojados no estamos tratando de ir al enojo al amor, solo intentamos ser el lugar más seguro para que la ira se exprese a medida que nos volvemos más conscientes y presentes. La meditación es sin duda una técnica que nos ayuda a encontrar equilibrio en ese lugar. Podemos empezar a expresar nuestra ira de forma consciente y podemos recordar que hay un artista creativo en nosotros al que le gusta utilizar nuestros sentimientos y nuestro tormento y nuestras frustraciones como ingredientes fértiles para la creatividad. Y cuanto más permitimos que nuestro artista interior sea el expresador de nuestros sentimientos, será el momento en el que nuestro mundo comience a elevarse y a tener una profundidad de inteligencia emocional. Así que mi respuesta es amarnos más y no menos, para que la ira se pueda sentir con seguridad y permitamos que la ira sea la inspiración creativa para que los artistas interiores puedan crear, porque solo nos herimos a nosotros mismos con la ira y también a otros cuando nuestro artista interior todavía está en prisión. Y ¿puedes decirme cómo la gente puede identificar estos traumas? Porque muchos de los traumas que tenemos, la mayoría de las veces de nuestra infancia, se nos ocultan. Cierto. ¿Sí? Realmente no sabemos por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos o por qué estamos enojados por ciertas cosas, porque simplemente no tenemos el conjunto de herramientas para hacer el trabajo de excavación, tal vez más tarde, pero ¿cómo puedes identificar esos traumas que están causando estragos en nuestro interior y que están bloqueando a nuestros artistas? Claro que sí. Bueno, creo que las primeras preguntas que debemos preguntarnos de forma recurrente es ¿cuál es el sentimiento más difícil que siento con más frecuencia?
¿Cuál es la sensación que se repite una y otra vez y otra vez? Y lo más importante, ¿en qué parte de mi cuerpo suele sentirse? Entonces, empezamos a entender nuestros traumas localizándolos. Primero, ¿qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Lo siento en mi cuerpo? ¿Lo siento en mi corazón? ¿O lo siento como si alguien me hubiese apuñalado por la espalda en un momento de traición eterna? ¿Lo siento en mi mente? ¿Dónde lo siento? Y algunas personas dirán, no sé dónde lo siento, porque necesitamos tomarnos tiempo para estar realmente con nosotros mismos y estar en sintonía con nosotros. En un mundo que cambia constantemente, donde creo que la tecnología es algo increíble, pero creo que los desequilibrios específicos que estamos viviendo en un mundo donde la tecnología está avanzando más rápido que la inteligencia emocional de la misma especie humana. Y cuando empezamos a crecer personalmente a nivel emocional, cuando empezamos a tomarnos más tiempo para construir una relación con nosotros mismos y no dejamos que la tecnología sea una distracción de conveniencia, empezamos a sentir nuestros cuerpos, empezamos a sentir dónde está el dolor, dónde está localizado en tu cuerpo. Y cuando nos sentamos con el dolor, dejamos que el dolor siga su propio ritmo. Comparte con nosotros esa historia, comparte con nosotros esos secretos, pero tenemos que sentarnos con él. Nuestros sentimientos son como un niño que estamos acogiendo, que viene de un hogar abusivo, que se esconde en el armario, y vamos a sentarnos fuera del armario y dejar que salga a su tiempo. Así que en realidad son las heridas que llevamos dentro las que nos enseñan a ir más despacio y a construir una relación de presencia con nosotros mismos. Ahora, en el libro hablas de los límites, que los límites son un acto de amor propio. Sí. Me encanta esa idea. ¿Puedes profundizar un poco en eso? Sí, los límites son un acto de amor propio porque nos gusta pensar que los límites son las restricciones que imponemos a los demás para que no me hagan daño. Y en situaciones extremas puede ser cierto, pero los límites son realmente un acto de conciencia del valor ético, lo que significa que voy a aceptar ir en esta experiencia con mi familia, hipotéticamente. Voy a estar muy abierto a lo que cualquiera quiera compartir. No impongo a nadie la expectativa de lo que van a compartir o cómo me van a ver. Va a ser lo que va a ser. Y si en un momento dado, ya sea demasiado tiempo pasado en un solo lugar, o si solo la interacción alcanza un punto de ebullición, los límites dicen, esa es toda la energía que tengo para mantener mi más alto nivel de madurez. Si me quedo, puedo sentirme empezando a sumergirme en las defensas. Todavía puedo sentirme retroceder en el comportamiento. Y voy a retirarme de una situación cuando note que la necesidad de soportar ese momento está mermando mi capacidad de ser mi yo ético más elevado. Entonces, los límites son realmente acerca de darse cuenta. Por ejemplo, si tienes un hijo y fueras a una función familiar y el niño está feliz, pero luego no deja de llorar, tú dices, lo siento, debemos irnos a nuestra casa. Lo siento, debemos irnos. Eso parece muy aceptable, pero lo que no es aceptable es que la gente tenga esa relación con su niño interior. Oye, me encantaría quedarme más, pero el pequeño Matt que está aquí adentro está mal y se tiene que ir. Esos son los límites. Y ustedes son tóxicos y me están chupando la energía, así que me tengo que ir. Y luego dicen, somos nosotros. No, si eres de tan alta vibración. Pero no puedo manejarlo, necesito tomar un descanso. No mimarme con toda esta riqueza. Y lo necesito. Pero realmente, los límites realmente se tratan de ser consciente de tus propias fronteras. Y creo que lo asombroso es que encontramos tanta inspiración y descubrimos nuestra naturaleza ilimitada, que es inspiradora y motivadora. Podemos hacer cualquier cosa si nos lo proponemos. Podemos conseguir cualquier cosa, eso es cierto. Pero junto con esa inspiración está el reconocimiento de nuestros límites. Y creo que lo interesante es que a la mayoría le da vergüenza admitir que tiene límites como para utilizarlos como pautas de interacción. Y creo que cuanto más comprendemos nuestras limitaciones, más maduros y presentes nos hacemos a nuestros límites. Y entonces empezamos a abrirnos a un potencial ilimitado, pero para ello tenemos que ser conscientes de nuestros límites. Bueno, creo que también tiene que estar muy cómodo dentro de tu propia piel para entender y admitir que tienes limitaciones. Correcto. Todo el ser humano tiene limitaciones. Porque si me dices, Alex, necesito que hagas un baño, yo estaría como...
Te deseo lo mejor, amigo. Una vez intenté remodelar, no era un baño, Dios no lo quiera, remodelé una habitación extra cuando tenía 20 y yo, sí, yo puedo poner el piso nuevo, solo voy a arrancar la vieja alfombra. Me tomó una semana del trabajo, estaba solo, sin novia y yo, sí, lo haré. Y lo gracioso es que mi vecino es habilidoso y él estaba me estaba viendo hacer lo mío mientras se mordía la lengua y luego, hey, no puedes conseguir terminar estas esquinas en el suelo, ¿puedes ayudarme? Fue un desastre. Un desastre. Un desastre porque en ese momento no dije, sí, esto es algo que no debería hacer. Bueno, y sabes que es interesante porque diríamos que tenemos que estar más cómodos en nuestra piel para ser conscientes de nuestras limitaciones. Pero no nos sentimos cómodos en nuestra piel hasta que honramos nuestras limitaciones. Y es al revés, porque nuestro ego nos dice, si admito mis limitaciones, voy a confirmar por qué no tengo derecho a estar cómodo en mi piel. Pero la verdad de esta frase es que dice que la verdad nos hará libres. Es que solo tienes miedo de admitir tus limitaciones mientras permanezcas en silencio y no te lo admitas a ti mismo. En cuanto confieses, aquí está mi limitación, aquí está mi frontera, esto es algo para lo que no soy tan bueno, el momento en el que lo dices te abres literalmente a un momento de libertad. Y ese es realmente el momento en que empiezas a sentir alivio, aunque el ego se horrorice de no verse a sí mismo como el mayor superhéroe de la existencia. Y así... Sí. O cuando intentas hacerlo y se golpea tu ego hasta un punto en el que ya no puedes soportarlo, como en la matemática. Como las matemáticas. Sí, números. Los números son la mejor meditación, porque los números no cambian, simplemente están estáticos. No hacen nada más que mostrarte lo bien o lo mal que los estás usando, y son perfectos. Pero es divertido porque el mundo de hoy, algunas personas dicen que 2 más 2 son 4 y ahora depende de ti. Podría ser 6, no tiene que ser 4. Eso depende de la opinión y eso es un poco de la locura en que estamos viviendo en este momento. Es que cosas como las matemáticas, puedes conseguir un argumento. Bueno, te diré que hay algo que se llama la nueva matemática. Tengo hijos, trajeron a casa algunas cosas y dicen, ¿cómo sumas eso? O cómo se hace esta multiplicación, y me lo mostraron y yo dije, estas son las nuevas matemáticas, esas no son las matemáticas que conocía, y yo le enseñaba mi forma y ellos decían que así no se hace, te da el resultado pero son nuevas técnicas. Totalmente. Yo estaba como, buena suerte querida, no tengo ni idea, dile a tu madre. Dile a tu madre. Es un chiste, son unas nuevas matemáticas que están enseñando, existen, puedo confirmarlo, hay nuevas matemáticas. Mientras 2 más 2 sean 4... Al final, sí. Como lo consigas, depende de ti. Podrías poner el 4 delante y el 2 atrás y la respuesta siempre será la misma, pero ya ni sé cómo lo hacen. Pero en 2022 decimos que 2 más 2 son 4 y alguien dice que esa es tu proyección, así que tenemos algunas cosas que resolver un poco, pero ahí vamos. Por Dios, quiero decir... Por nosotros mismos. Lo que quiero decir es... Dios mío, no quiero entrar en controversia con los terraplanistas, pero Dios, en cierto punto, solo tienes que... Aquí hay una foto. No, no es una foto. Pero hay una foto. Cruza el océano y avísame cuando llegues al borde. Cosas así. Es una locura donde estamos. Y aquí está la buena noticia de esto. La buena noticia es que la negación de algo, y otra vez, todo puede ser photoshopeado, así que es una especie de realidad extraña donde todo parece dudoso, pero... Deepfakes y cosas así. Pero te diré, si aquí hay una foto de alguien y me dicen que eso no es una foto, eso es gaslighting. Y la buena noticia sobre el gaslighting es que se ha convertido en un término tan fundamental junto con el narcisismo en nuestra sociedad que vamos a pasar por esto muy muy rápidamente y volveremos a un mundo donde, por cierto, hay estructura, hay justicia y hay razón. Hay espacio para la interpretación, pero hay reglas y estatutos y principios con los que todos estamos de acuerdo, lo que es respeto mutuo. Inclusividad, igualdad, educación, alimentación y agua limpia para todos los seres humanos. Y realmente, si queremos ampliar esto, el mayor enfoque al que vamos a volver continuamente es que el hecho de que haya
poca gente que tenga mucho y mucha gente que tenga poco es lo que crea la disparidad que baja la vibración de nuestro estándar de conducta y nos hace extraños entre nosotros, en lugar de miembros de una familia, de una comunidad global. Déjame hacerte una pregunta, porque esto es algo que he oído tantas veces como algo muy, muy importante. Si toda la riqueza del mundo se distribuyera equitativamente mañana, dentro de 5 años, volvería a estar todo en las mismas manos. Interesante. Porque la gente, como la idea de la lotería, la gente gana la lotería, la mayoría de los que ganan la lotería destruyen sus vidas porque no entienden cómo hacerle frente. Sí. Y también tienen nociones preconcebidas sobre el dinero, tienen diferentes traumas y todo este tipo de cosas donde si creciste con dinero o si en realidad lo construiste, ya sabes, conoces las reglas de cómo lidiar con grandes sumas. Si yo le diera 100 millones a alguien que nunca ha ganado más de 50,000 al año, ¿Cierto? es interesante ver lo que pasaría. Y de hecho, al principio de mi carrera hice una serie de comerciales sobre la lotería en mi estado, donde entrevisté a 10 ganadores de la lotería y vi lo que les pasó. Te entiendo. Y nunca olvidaré a uno de ellos. Este señor mayor se lo ganó y literalmente lo puso en el banco. Nada cambió en su vida. Y simplemente dijo, y solo dijo, no, voy a trabajar. No voy a dejar de trabajar por mi pensión. No estoy bromeando. Tenía como 20 billones o 25 en el banco. Increíble. Y ¿sabes qué? Mis hijos irán a la universidad, pagaré por eso. Si mi esposa camina por una tienda y quiere comprar un vestido, lo compramos para ella ahora. Y es algo extremo. En mi opinión, un desperdicio. Podría haber hecho tanto con esos recursos en el mundo. Luego te vas al otro extremo, que era esta pareja que literalmente puso una foto del remolque en el que solían vivir. Nada malo en eso, pero venían de un parque de remolques y lo enmarcaron y dijeron, cuando tuvimos nuestro dinero, perdimos a todos nuestros amigos, perdimos a toda nuestra familia y las únicas personas en las que confiamos fueron, solo 3 personas, el cura, el contable y el abogado. Esas eran las 3 personas en su vida y ellos básicamente viajaron por el mundo en exceso. Era solo exceso. La casa en la que vivían era obscena y yo pude ver dónde iba todo. Iban a destruirse entre sí, iban a destruirse a sí mismos. En 1 año o 2 lo perderían. Así que es fascinante esa idea, debido también a nuestra propia mente, nuestros propios traumas o en las cosas que lidiamos, que, bueno, solo quería saber qué piensas de esa idea. Bueno, creo que si tuviera la oportunidad de redistribuir la riqueza, no tomaría todo el dinero que poca gente tiene, no lo tomaría para distribuirlo equitativamente. Lo que realmente haría o lo que siento que hay que hacer, lo que pienso que sería lo correcto, no es distribuir dinero a otros, no tanto como distribuir las necesidades básicas a las personas que no la tienen. Estoy de acuerdo. Cuando lo pienso, y estoy de acuerdo en que el dinero no cambia muchas cosas, y por eso cuando hablo con alguien que vive en la calle, ya sea que les dé dinero o no, depende del momento, o si los quiero invitar a almorzar, o solo tener una conversación, preguntarles sus nombres y hablarles para hacerles saber que sí, te veo. Sí, les doy el regalo de la dignidad y luego cada vez que puedo porque es importante. Me parece que sí. El dinero físico no cambia la mentalidad, que es lo que señalas. Creo que lo que crea la mentalidad que abusa del dinero o que lo despilfarra es el patrón histórico de qué tanto o qué tan poco fueron satisfechas sus necesidades. Y creo que como seres humanos, ya seamos de origen humilde o cualquiera que haya sido nuestro origen, creo que la importancia de satisfacer nuestras propias necesidades emocionales y luego expandir nuestra conciencia para poder entender qué necesitamos y qué está en mi poder para proveerme de ello. Aprender a enfocarnos en lo que necesitamos en lugar de siempre estar perdidos en la fantasía de lo que deseamos.
Creo que estos son los cambios responsables por los que el mundo y nosotros como individuos estamos pasando. Y creo que mi libro ofrece al amor el poder transformador de mantener el espacio. Es una oportunidad para que las personas puedan pasar por este vórtice de transformación y empezar a hacerse la pregunta: ¿por qué tengo el poder de proveerme a mí mismo, de darme las necesidades básicas para expandir mi percepción y dar un paso adelante y ser más una luz guía en el mundo, en un mundo que busca la raíz de su naturaleza ética? Amigo, creo que el núcleo de muchas cosas sobre la que escribes es el amor, obviamente, pero Sí. ¿cómo podemos ser más compasivos, no solo con los demás, Sí. sino también con nosotros mismos? La compasión comienza con la perspectiva de cada dolor que hemos soportado. Es el dolor que todos los seres humanos soportan, ya sea que nos identifiquemos como víctimas del trauma, ya sea que nos sintamos como si hubiésemos sido heridos por los depredadores que perpetúan el trauma. Creo que es un ecualizador interesante cuando nos damos cuenta de que el dolor que llevamos como víctimas es igual al dolor que lleva en su cuerpo un depredador o victimario. Y en la medida en la que el mundo despierte de esta extraña hipnosis de tomar partido, esto es bueno y esto es malo, ya es algo obvio saber lo que es ético y lo que no. Todos sabemos lo que es abusivo y lo que no lo es. Pero lo que no hemos hecho como humanidad es empezar a tratar el mundo como una aldea global, donde si hay un problema en este mundo es un asunto de la aldea. Y es la aldea la que se une para ofrecer curación y justicia a ambas partes, tanto a los heridos como a las personas que hieren a otros. Por eso hablamos de compasión. La compasión es el lugar donde escapamos de la rectitud desprevenida que se desarrolla al sobrevivir la atrocidad y el daño. Y nos lleva a una perspectiva que dice: no soy el único que está sufriendo y la persona que me hizo daño también está sufriendo. Y hay partes de nuestras defensas que dicen que la persona que me hizo daño no merece ser curada. Nunca merecen ser curados. Y eso es algo que la compasión nos ayuda a sanar desde adentro de nosotros, porque una de las mejores maneras de transformarnos y de verdad sanar las heridas que llevamos es orar y tener la intención de curar por igual a aquellos que nos han hecho daños. Y ese puede parecer un gran salto para muchos, pero llegará un punto en la historia donde solo hay una manera en que esto va a ir, y será ese salto. Entonces, puede que no estemos preparados para eso ahora, algunos ya estamos ahí, pero esto es lo que debemos enfocarnos. Saber a dónde vamos es importante, y a dónde vamos es: voy a ser liberado y sanado cuando yo acepte que la persona que nos hirió también necesita sanación. Porque si podemos permitirles que sanen, incluso al solo decir que deseamos que se curen, solo al decirlo una vez, eso significa que estamos tratando de resolver en otra persona lo que evitará que más personas sean lastimadas. Y cuando trabajamos como sanadores para sanar las heridas del comportamiento depredador, dejamos de ser víctimas. Y ese es el alto nivel que la compasión nos prepara para conocer y también para alcanzar. ¿Crees que muchos de los cambios que están sucediendo en el mundo actual con toda la locura que está ocurriendo, sientes que los viejos sistemas, las viejas jerarquías, las viejas cosas a las que nos hemos aferrado durante siglos, tienen que ser derribadas o cambiadas para hacer sitio a las nuevas formas de ver las cosas, como acabas de decir en tu explicación de cómo ver las cosas, y que los viejos sistemas y la creencia de la gente en esos sistemas se aferren más porque tengo miedo de dar el salto, tengo miedo de avanzar, voy a luchar con uñas y dientes hasta la muerte para aferrarme no solo a lo que tenemos actualmente, sino para tratar de llevarnos de vuelta a donde estábamos hace 100 años en algunos casos. Digo,
mira lo que está pasando en Ucrania. Quiero decir, ¿qué es eso? Literalmente, si me hubieran dicho que tendríamos una guerra en Europa, te habría dicho que estás loco. Literalmente estamos siendo arrastrados atrás por por hacer decirlo, el psicópata que gobierna Rusia, arrastrados de nuevo a una época como la Segunda Guerra Mundial. Así que, ¿qué piensas? Esta es la analogía que te voy a dar porque llegó como una visión. Imagina que un montón de gente está en una cola para un restaurante y están fuera de la puerta molestos y frustrados porque la cola del restaurante es una eternidad y ni siquiera saben lo bueno que es la comida. Y nadie se toma la molestia de asomarse a la ventana para ver que el restaurante está cerrado. Así que lo que estoy diciendo es que nosotros que vemos este mundo loco, que no es más que una fase loca, y es tan fácil ver la locura y dejarse atrapar por ella. Pero no es un sistema que se está rompiendo, es un sistema que ha estado roto por mucho tiempo. Y muy pocas personas con muchos recursos saben que la única manera para ellos de mantenerse en el poder o para continuar construyendo su riqueza es a través de escenarios de guerra. Y cuando miramos el retorno de lo divino femenino, lo que realmente estamos mirando es un sistema viejo y anticuado que divide a la gente en dos categorías, ya sea que lo llames demócrata, republicano, moderado, conservador, y yo soy humanista. Y realmente lo que sucede es que la gente da todo su poder al sistema, a estos funcionarios electos para tratar de resolver cosas en lo que realmente es un problema de la comunidad. Y este es el momento de la historia en el que empezamos a despertar de este es tu lado y este es el mío. Sea cual sea la conversación, aquí es donde empezamos a unirnos y a decir, podemos pensar diferente, pero nuestro dolor y nuestras heridas son las mismas. Trabajemos juntos para que ambos podamos ser libres y podamos crear un mundo que funcione para todos. No se trata de teatro político, de cruzar el pasillo y todo este tipo de cosas. Serán comunidades uniéndose en esfuerzos humanitarios y una vez que empezamos a tomar la decisión de unirnos a nivel comunitario, la gente en esa posición tiene que imitar y replicar eso para mantener el rumbo de la trayectoria del voto popular. Así que en realidad todo se reduce a que nosotros como seres humanos nos unamos como uno y empecemos a encontrar cuestiones humanitarias que traten las necesidades básicas del mundo. Así que podamos dejar de quejarnos del programa de televisión en el que estamos actuando. Tenemos que romper el guión y unirnos, y es el amor que nos ofrecemos y la compasión que nos ofrecemos, y es la amplitud con la que conectamos la que nos despierta a esta realidad y nos permite salir de nosotros mismos y conectar con los demás, por muy diferente que pensemos o parezcamos ser. ¿Crees que tendrá que haber un evento, algo que suceda en el escenario mundial que finalmente nos reúna a todos, como por ejemplo un ataque alien como el del Día de la Independencia? Lograremos tener a es Bill Pullman, quien da ese discurso el 4 de julio, pero no es solo nuestro día, sino es el Día de la Independencia del mundo. Necesitamos algo así. Lo estoy usando como una analogía divertida, pero necesitamos un evento que nos impulse a preguntarnos qué estamos haciendo. Necesitamos trabajar juntos. Podría ser el medio ambiente, que definitivamente nos está golpeando muy duro. Sí. Pero, ya sabes, tiene que reventar Yellowstone. En serio, ¿acaso algo tiene que pasar? ¿Alguna nueva enfermedad que surja? ¿Tiene que pasar algo para que todos digan, basta, tenemos que hacerlo juntos, tenemos que dar ese salto? ¿Qué piensas? Lo que realmente siento es que lo que de hecho va a unir al mundo son un par de cosas. En primer lugar, la creciente frustración por las agendas y que se hable tanto de cambios que luego no son implementados. Creo que eso es una parte importante. Pero creo que si se establece y cuando se establezca un marco en el que, hemos decidido reconocer la existencia de tecnologías de otros mundos, de nuestro sistema solar, y esto es algo específico,
Y me siento intuitivo cuando digo esto. Cuando se comience a trabajar sobre la posibilidad, si es que se hace, de que ellos podrían ser un enemigo, tan pronto como eso se establece, porque la mayoría de las almas de este planeta, se den cuenta o no, no vienen de este planeta, sino de otros sistemas solares. El universo es un lugar muy grande. Sí, y estamos programados para saber que las civilizaciones de otros mundos vienen de una conciencia superior y son poseedores de tecnología avanzada, años luz más allá de lo que conocemos. Pero la Tierra es tan valiosa para civilizaciones como esta porque tenemos dos cosas de las que esos seres están aprendiendo mucho a través de nosotros. Tenemos un cuerpo físico y un sentido del yo individual, y lo más importante, tenemos un sistema nervioso humano. Una de las cosas más avanzadas que otras civilizaciones vieran como ¿qué es eso de sentir? ¿Cómo es ser un individuo? Y así, cuando nos unimos como uno, creamos un portal en esta tierra donde puede haber un intercambio equitativo de tecnologías avanzadas para satisfacer necesidades básicas y avanzar socialmente, y dar a otras civilizaciones de conciencia superior la oportunidad de aprender a través de nosotros lo que es sentir, lo que es crecer y ser una expresión individual de la totalidad. Y si eso se llega a convertir en un objetivo, si eso sucede, de verdad creo que es ahí cuando los seres humanos dicen basta. Eso es todo, es suficiente. No hay manera de que eso sea cierto porque creo que ha habido tal falta de confianza entre nosotros y en la gente que lidera este mundo, que tan pronto como esto comience a ser creado como un enfoque, por alguna razón siento que es entonces cuando comienzan a sonar las campanas. Ahora, creo que muchos de los problemas que tenemos en la sociedad en general se deben a no dejar ir algunas cosas, a aferrarnos a las cosas que nos causan ira, que causan la agitación, el cáncer y la enfermedad, porque no sabemos dejarlas ir y las cargamos como un mono en nuestra espalda durante la mayor parte de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para dejar ir estos traumas y todo esto? Obviamente hay ciertas cosas por las que tienes que pasar, tienes que identificar y hacer el trabajo para aceptarlas y seguir adelante, pero muchos de nosotros nos aferramos a la rabia, a la amargura, por cosas que nos hicieron incluso 15 años atrás. De verdad, digo, porque siempre les digo a la gente, cuando estás muriendo, ¿sabes qué vas a recordar? No va a ser que X personas te estafó por dinero cuando tenías 30 años. Vas a recordar las vacaciones con tu familia, vas a recordar el amor que diste, vas a recordar... Eso es lo que espero recordar al final, porque como cuando los aviones del 911 estaban cayendo, alguien dijo eso, no había mensajes en los teléfonos de gente reclamando a sus seres queridos para decirles, todavía estoy molesto por lo que me hiciste. Cierto. Todos los mensajes eran de amor. O era la película Love Actually, era una voz en off genial. Pero es verdad, porque al final eso es lo que nos aferramos. Entonces, ¿cómo podemos dejar ir esto ahora? Bueno, creo que tenemos que identificar dos cosas. ¿Cuáles son las razones por las que la gente no puede dejar ir las cosas? La primera, en la superficie, es que la gente no puede dejar ir cosas porque su sentido del yo está definido por un cierto punto de vista o resentimiento. Por lo tanto, para su ego dejar ir eso sería mortal para su yo psicológico. Así que viven la vida y mueren aferrándose a una determinada perspectiva. La respuesta más profunda desde el corazón es que la gente no puede dejar ir cosas porque cuando lo hacen, se vuelven más abiertos a recibir. Recibir es un acto de intimidad, y eso es lo que todos, con un ego inflado y exagerado, simultáneamente desean y temen. Como niños pequeños que corren hacia el océano, y tan pronto como la ola empieza a venir hacia ellos, huyen de ella. Nosotros, como sociedad, deseamos intimidad, y también estamos aterrados por ella. Así que la ganancia secundaria o el beneficio subconsciente. Y podemos decir que queremos dejar ir las cosas, pero a nivel subconsciente tenemos cosas que pensamos que no podemos dejar ir porque tenemos mucho miedo de admitir lo íntimo, que es recibir,
ser abiertos y vulnerables y permitir que la bondad llegue a nosotros. Cuando nuestras mentes hacen eco del trauma, porque la última vez que estuvimos abiertos, fuimos heridos, abrumados, dominados y traumatizados. Así que si enfrentamos nuestros traumas, descubrimos que es haciendo las paces con nuestros sentimientos, amándonos mutuamente y respirando conscientemente. El dejar ir sucede como un efecto de enfrentar el miedo real. ¿Qué es? ¿Por qué existe el racismo en el mundo? ¿Por qué unos se ponen contra otros? Porque eso ayuda a la gente a esconderse de la intimidad. En la igualdad, la inclusividad y la intimidad no es donde el ego sabe cómo operar y mantener el control. Entonces, con la evolución de la conciencia que nos ayuda a sentir menos miedo y a ser más sólidos en nosotros mismos para ser más íntimos. Y es solo a medida que el mundo se alinea con el valor de la intimidad que todas estas cosas se irán dejando ir subconscientemente o indirectamente. Entonces, no podemos conscientemente dejar ir algo hasta que no enfrentemos lo que realmente nos está impidiendo avanzar. Y para cada ser humano esto tiene un matiz diferente. Pero todo se reduce a quiero recibir más. Y aún no sé cómo admitirme a mí mismo porque lo que más deseamos también es lo que más tememos. Y eso es por lo que estamos atascados. Y me encanta esa analogía de las olas. Es tan cierta. Cuando eres un niño corres hacia ellas y cuando vienen hacia ti huyes de ellas, pero quieres ambas cosas. Tienes razón, quieres intimidad, pero aún así la mayoría de la gente le da terror, les aterra abrirse. Queremos la gratificación instantánea de un orgasmo. Pero ¿acaso también queremos cuidar a la persona, ya sea que satisfaga nuestras expectativas o no? Entonces, como la intimidad se ha descompartimentado y hemos separado la gratificación del orgasmo, por ejemplo, con el viaje de cuidar y crecer con alguien, como se ha descompartimentado, estamos intentando tener lo que deseamos sin estar lo suficientemente seguros para recibirlo de vuelta. Y así vivimos todos en este mundo, bueno, no todos, pero de manera general, en diferentes desequilibrios, en diferentes proporciones. Todos queremos cosas y todos tenemos miedo de tener esas cosas también. Y de lo que no nos hemos dado cuenta como mundo es que es la intensidad de perseguir las cosas que quieres lo que también construye el miedo a recibirlas. Y entonces, cuando realmente dejamos el hambre insaciable, las opciones de las que hablábamos antes, cuando dejamos de buscar validación externa y buscamos el yo soy que necesito explorar y pasar más tiempo con uno, no con muchas opciones, sino una opción, ahí es donde dejamos de movernos hacia las cosas, ahí es donde empezamos a sanar el miedo a recibir y ahí es cuando empezamos a abrirnos a la intimidad. Y es solo una intimidad donde nos encontramos como iguales, tratamos a otros con respeto y manifestamos a otros que puedan respetarnos igual. Ahora, ¿por qué razón tenemos tanta dificultad para lidiar con la realidad que está enfrente de nosotros? Nosotros literalmente está literalmente ahí y solo diremos, nope, no lo haré. ¿Por qué es eso? Porque toma su tiempo. Y vivimos en un mundo en el que, y de nuevo, no me molestan los avances tecnológicos, pero estos avances necesitan ser iguales a los avances emocionales y de conciencia de la sociedad también. Lo que hemos aprendido de sociedades como Atlantis y otros paradigmas, y Roma y todas estas historias. La isla de Pascua. Sí, también. Entonces creo que lo que pasa es que si miramos un problema y no podemos resolverlo en menos de 3 segundos, nos abrumamos de inmediato. Y lo que pasa es que nos apoyamos en la tecnología o a patrones adictivos o a lo que sea, pornografía, medios sociales. Cualquier cosa, no es la cosa como tal, sino cómo la usamos. Repuntamos en drogadicción, repuntamos en gula emocional. Cualquier cosa, incluso sobre el uso de plantas medicinales, demasiado y demasiado a menudo. Estamos tratando de aliviarnos del sentimiento abrumador cuando no podemos resolver un problema de forma inmediata. Y eso nos ayuda a entender que como especie estamos demasiado apegados al destino sin ningún respeto al trayecto.
Y el trayecto es hacer las paces con el tiempo. Esto va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo, va a ser una lucha, pero si podemos hacerlo juntos, nadie tendrá que llevar la carga en sus hombros. Todos podemos resolverlo como uno. Creo que si todos en el mundo, y creo que todos lo harán, comienzan un podcast y empiezan a mirar el tiempo que toma crear un show de verdad, con invitados reales y verdadera audiencia, toma mucho tiempo. Cuando comencé en esto hace 7 años, quería gratificación instantánea, pero esto no pasa hablando en general. Y me moví bastante rápido, pero no tanto como hubiese querido. Ahora, cuando pienso en cosas como comenzar una nueva compañía o un show, lo pienso para dentro de 5 años. Ya no pienso en 6 ni siquiera en 6 meses. ¿Estás bromeando? Desde la última vez que hablamos hasta ahora, el show ha crecido. Pero aún pienso en ello como, está bien, me gusta, va bien, pero en 3 o 4 años es que podría realmente dispararse y dar un salto. Lleva tiempo solo pensar en escribir un libro. ¿Sabes? La mayoría no puede escribirlo en un mes. Cuando escribí mis libros era como, tipeaba 100 palabras al día, 500 o 500. Toma tiempo, toma mucho tiempo, a diferencia de, necesito canalizarlo y terminar en una semana, que he hablado con autores así. Bueno, cuando escribí Todo por Amor, el poder transformador de mantener el espacio, escribí el primer borrador en 1 mes y medio. Realmente llegó rápido, pero creo que la razón por la que tenemos aversión al tiempo es porque confiamos demasiado en nuestros egos humanos y no lo suficiente en la esencia de nuestras almas o nuestra conciencia. Así que el tiempo es lo único que desgasta la inflamación del ego. Es la única cosa que todo necesita y a la que tu ego es más alérgico. Y por eso todos queremos el cambio ahora mismo. Pero tenemos aversión a dedicar tiempo a crearlo. Por ejemplo, miramos a las celebridades y vemos a una celebridad en el programa y decimos, hey, esta persona está haciendo esta cantidad de películas, este dinero recaudado, esta persona tiene esta cantidad de Óscares, pero no vemos el Quirón que hay detrás de su nombre. Wow, acabas de delatar tu edad. ¿Cómo se llama? ¿No se llama Quirón? Tercio inferior. Tercio inferior ahora, pero fue Quirón, porque ese era el nombre de la máquina que lo creó. Y yo solía trabajar en una de esas máquinas cuando empecé en la universidad. Sé exactamente de lo que estás hablando. Bueno, voy a actualizar mi Viper. Y voy a actualizar mi BlackBerry. Y después voy a entrar en América Online a decirle a mis amigos. Exacto. Y luego veré una película en Laserdisc. Oh. Porque mi Betamax está roto. En fin. Obviamente. Pero lo gracioso es que cuando me entrevistan, todo el mundo dice, Matt tuvo 20 millones de visitas. Pero lo que no entienden es el tiempo de viaje que tomó crear eso. Que al igual que nadie ve como Charlize Theron o cualquier actriz de renombre, ¿cuántas audiciones, en cuántas tuvieron que ser rechazadas antes de conseguir un sí? Así que creo que el problema es que tenemos una capacidad increíble para celebrar el logro, pero eso no siempre incluye el viaje que tomó llegar ahí. A menos que estemos viendo las Olimpiadas, que es por lo que creo que son tan transformadoras, porque a menudo conocemos la historia de cada atleta y vemos el viaje, el dolor, el entrenamiento y el dolor que conlleva. En realidad todos somos ese atleta, todos somos ese artista, todos somos ese actor y ese escritor. Todos estamos en esta comunidad de artistas que se llama Tierra. Pero creo que históricamente valoramos demasiado los logros sin que estos logros sean una celebración por todo el sacrificio y el tiempo que hubo que invertir en cierto grado de pasión. Muy, muy bien. Ahora, voy a hacerte 2 preguntas que hago a mis invitados. ¿Cuál es tu misión en esta vida? Mi misión en esta vida es dejar este planeta más consciente, más amoroso y respetuoso que cuando entré en él. ¿Y cuál es el fin último de la vida? El propósito último de la vida es darse cuenta que el propósito de tu vida no es lo que haces, sino en quién te conviertes mientras lo haces. Fantásticas respuestas.
¿Y dónde puede encontrar la gente tu nuevo libro y más sobre ti? Bueno, mi nuevo libro, Todo por Amor, el poder transformador de mantener el espacio, está disponible en los principales minoristas como Amazon o donde quiera. Y si vas a mi website, mattcan.org, mattcan.org/love, irás a la página del libro Todo por Amor y verás que cuando preordenes mi libro, ahora mismo como bono, no solo puedes asistir a uno de mis eventos de sanación grupal, sino que obtienes acceso a un documental que filmamos recientemente, donde por primera vez se me muestra trabajando con personas con capacidad de sanación y siguiendo su transformación. Y es una película que hace a la gente alucinar y puedes verla gratis al preordenar mi libro Todo por Amor. Matt, estoy tan feliz de que hayas vuelto al programa. Estoy muy, muy agradecido por lo que haces y gracias por venir al programa y hacer todo lo que haces, amigo. Te aprecio y aprecio lo que haces. Así que eres bienvenido de nuevo cuando quieras, como ya lo sabes. Gracias, y solo quiero dar las gracias como siempre por conectar contigo y reírme contigo y bueno, gracias por ser parte de la ascensión de este planeta y no importa lo loca que se ponga la vida, el amor siempre está aquí para arreglar las cosas. Gracias, amigo mío. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.